Bien, buenas tardes estudiantes, soy la profesora Paola Martí, profesora de lenguaje. En esta cápsula lo que vamos a hacer es presentar un poco lo que es la asignatura de lengua y literatura de tercero medio. Para ello vamos a comenzar con una presentación, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Un poco más lento. Y aparece. Perfecto, ahí estamos compartiendo la pantalla y vamos a iniciar la presentación. Como ven acá dice lengua y literatura del plan común. Recuerden que también ustedes van a tener la electividad de tercero medio, que en este caso es lectura y escritura especializada. Vamos a comenzar entonces. Tercero medio es uno de los niveles que es finales en la enseñanza media, obviamente secundaria, y hay un cambio en el programa de estudio, ya que surgen obviamente las asignaturas que son de la electividad. En el caso de lengua y literatura, lo que busca este plan común es ahondar un poco en la experiencia estético-cultural de la lectura literaria y obviamente posicionar la crítica, la reflexión constante, la comunicación de masa, emitir, recepcionar, defender juicios, opiniones, con mucho apego a la razón y también a la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa va a estar centrado en la argumentación, ¿ya? En una argumentación racionada y basada en una evidencia que sea comprobable, ¿ya? No en falacias ni algún argumento que sea poco veraz. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a analizar críticamente diversos géneros discursivos, ya sean críticas literarias, críticas de cine, de teatro, vamos a ver también textos netamente de opinión, también pueden ser textos literarios que aporten a la discusión. Otra cosa que vamos a hacer es investigar temas y comunicar los hallazgos de esos temas. Es decir, vamos a leer ciertas investigaciones de temas en puntual y vamos a ver cuáles son los hallazgos que tiene esa investigación. Y eso obviamente va a dar para generar una discusión, obviamente razonada, y opiniones, argumentaciones, etc. También vamos a interpretar textos literarios y no literarios, es decir, eso ya ustedes lo conocen, textos como narrativos, dramáticos, etc. Y también los no literarios que corresponderían a los expositivos y argumentativos. También vamos a producir, por otro lado, textos con distintas intenciones comunicativas, la cual pueden ser convencer, dar a conocer algo, etcétera. Y por último, ¿cierto?, dialogar argumentativamente respecto a algún tema. Por eso tenemos aquí estas imágenes que representan un poco eso, el análisis, el diálogo, el discurso, la interpretación, etc. ¿Cómo lo vamos a aprender? Esto es bien importante. Leyendo, analizando textos de distintas fuentes del conocimiento. Eso quiere decir que el hecho de que manejemos diversas tipologías textuales le va a aportar a la asignatura para analizar distintas fuentes del conocimiento. Ya, si se fijan ahí en la imagen, ustedes que son bien computines van a entender ahí que esta imagen, por ejemplo, da mucho para analizar y también corresponde a un tipo de texto. Por otro lado, ¿cómo vamos a aprender? Vamos a aprender a buscar información y corroborar que sea válida. Hay informaciones que pueden ser incluso noticias falsas, que puedan tener poca consistencia, por lo tanto lo que nosotros tenemos que buscar, o cómo lo vamos a aprender, es rastreando información, pero que a la vez sea válida. Además, vamos a contrastar datos y verificar su veracidad. Ustedes se van a dar cuenta que frente al mismo dato vamos a ir encontrando distintos datos. Lo pongo en ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, del tema de las vacunas, ahora contra el coronavirus, hay distintos tipos de datos. Esos datos se pueden contrastar para ir, obviamente, generando una interpretación propia de lo que yo me quedo respecto a este contraste, ¿cierto?, que voy teniendo datos. Por lo tanto, voy agarrando un grado de veracidad. No que una vacuna funciona al 70%, que la otra funciona al 50%, pero según un estudio, a lo mejor en China tiene otro grado de validez. Entonces, todo eso se va contrastando para que nosotros podamos verificar, ¿cierto?, las informaciones. Por otro lado, vamos a evaluar la información de los mensajes masivos. Los medios de comunicación masiva entregan mensajes que son súper potentes. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a aprender también es cómo se evalúa esta información de los medios masivos. Vamos a construir perspectivas que integren los conocimientos, apreciaciones y valoraciones, ¿ya?
todo dentro del canon de entender que obviamente queremos una información válida y que también esa información válida nos aporte para que nosotros podamos generar argumentaciones razonables. Vamos a aprender escribiendo, corrigiendo y obviamente editando, y también vamos a aprender discutiendo y polemizando sin imponer. Una de las cosas clave en esta asignatura, cuando hablamos de organizaciones de argumentación, es no imponer mi idea sobre la otra, sino que evidentemente generar un clima en el cual ustedes puedan ir dando sus apreciaciones, sus opiniones, pero sin imponerla por sobre la de su compañero. ¿Qué actividades vamos a trabajar? Vamos a trabajar la lectura de textos literarios, como por ejemplo, El túnel, El extranjero, 1984. Vamos a hacer lecturas de críticas, ensayos, artículos, entre otros, ¿ya? Vamos a hacer investigación de temas polémicos contingentes. Obviamente no podemos abstraernos de la realidad, por lo tanto vamos a tomar ciertos temas polémicos, ¿cierto? Porque se dice polémicos porque generan distintos puntos de vista, pero que sean contingentes, ¿ya? Vamos a hacer escritura de textos académicos y, por supuesto, vamos a tener discusión, foros y debates que son competitivos, ¿ya? Pero competitivos en la buena ley. Recordemos que no podemos imponer la opinión mía por sobre la de un compañero. Aquí también les dejo imágenes de lo que estamos hablando, túnel, el extranjero, la lectura crítica, ensayos, etcétera, ya para que los vayan conociendo a través de la imagen. Alcances y proyecciones. ¿Cuáles son los alcances y proyecciones que vamos a tener? Primero, la idea de esta asignatura es que consolidemos un registro de habla apegado a la norma lingüística, ¿ya? Y que eso obviamente nos va a permitir tener una comunicación oral mucho más fluida, mucho más precisa. Es decir, tenemos que aprender a averiguar en qué contexto estamos, ¿cierto? Y mi registro de habla y cómo tiene que estar apegado a esa norma lingüística. Por otro lado, otra de las cosas que queremos proyectar en esta asignatura es integrar el arte literario al análisis y la problematización de lo humano y lo sociocultural. Ustedes se van a dar cuenta que los textos que vamos a leer, si bien fueron escritos hace muchos años atrás, las temáticas y la problematización del texto propiamente tal también uno los puede aplicar al día de hoy. Y otra de las cosas que queremos proyectar en esta asignatura es cuestionar, investigar y comprobar la información recepcionada desde los medios masivos, ¿ya? Utilizando un razonamiento reflexivo y crítico. O sea, tengo que ver los mensajes de los medios masivos, pero debo cuestionarlos, debo investigarlos y debo corroborar la información, ¿cierto? Porque es algo que se reproduce de manera tremendamente masiva y simultánea y nosotros debemos ser capaces de poder corroborar esas informaciones. Bien, eso es más o menos lo que queremos hacer en la asignatura. Espero que nos podamos encontrar en las clases presenciales y les dejo esta cita de George Orwell que dice: ver lo que está delante de nuestros ojos requiere de un esfuerzo constante. A pesar de que nosotros miremos algo todos los días, requiere un esfuerzo ver lo que hay detrás de esa mirada. Y eso es lo que ocurre con este tipo de textos argumentativos, ¿cierto? Con los medios masivos, que siempre tenemos que estar en un esfuerzo constante de que nuestros ojos tienen que ver, ¿ya? Ver lo que está delante de nosotros. Me despido formalmente, espero que estén muy bien, que nos podamos ver pronto y que cualquier duda que vaya surgiendo la podamos ir viendo dentro de nuestras clases, ya sea remotas o presenciales. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos pronto, ¿ya?